Bien, entonces, los principales parámetros que uno debe tener en cuenta para el tratamiento de las aguas residuales son algunos de los que yo les voy a nombrar acá. Por ejemplo, la temperatura. Es importante controlar la temperatura, ya que hacer una descarga al río, al mar, al suelo, sobre todo al río, a los cuerpos de agua superficial, con una temperatura diferente a la que tiene el cuerpo de agua puede causar un impacto muy grande sobre el ecosistema. Es decir, supongamos que el río normalmente, por el río, eh, el agua tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Y si yo a ese río voy a agregar un agua residual o una descarga de agua residual que tenga una temperatura de 22 grados, ya estoy impactando negativamente sobre ese ecosistema, sobre ese cuerpo de agua, porque los organismos que están ahí pues no están acostumbrados a tener 22 grados centígrados, están acostumbrados a tener 20 grados centígrados. Es por eso que es importante que la temperatura de la descarga sea lo más parecida a la temperatura que hay dentro del río. Entonces, por eso esto es un parámetro importante para a tener en cuenta para el tratamiento del agua residual. Otro importante es el pH, ¿listo? Yo no puedo tener en las descargas aguas residuales muy ácidas o muy básicas. Lo que tengo que hacer es tratar de que siempre sean neutras y de conservar el pH que tiene normalmente el cuerpo receptor. Bien, entonces, otro de los parámetros importantes o de los principales parámetros dentro del agua residual son los sólidos en suspensión totales o los SST. Los sólidos en suspensión totales son aquellos sólidos que no se encuentran disueltos en el agua, es decir, que aún se encuentran ahí como una pepita, digamos, como una bolita, como un puntico, pues. Y pues que obviamente deben controlarse esa cantidad de sólidos totales porque esos sólidos totales pues, nos pueden producir, por ejemplo, turbidez o turbidez en el agua. Bien, sólidos suspendidos totales. Otros serían los sólidos disueltos, son aquellos sólidos que sí, por su composición, ya no se encuentran como un submarino ahí, sino que ya se han disuelto dentro del agua. Y otro muy importante, de los más importantes parámetros que se elimina el agua, sobre todo residual, es la materia orgánica. Y esa materia orgánica nosotros la podemos evaluar o nosotros la podemos cuantificar o valorar mediante dos parámetros que ustedes van a escuchar mucho de aquí en adelante y necesito que graben esto en sus cabecitas. Y son la DBO y la DQO. La DBO, que significa demanda biológica de oxígeno, o lo van a encontrar mucho también por sus siglas en inglés, que es BOD, Biological Oxygen Demand, es la cantidad de oxígeno, lo que significa la demanda biológica de oxígeno, o la definición de la demanda biológica de oxígeno, es la cantidad de oxígeno que necesita o que se requiere, mejor, que se requiere para degradar naturalmente la materia orgánica que hay en el agua. ¿Listo? Se los voy a explicar aún más fácil y con dibujitos. Supongamos que acá yo tengo agua. Esperen, a ver. Ya tengo agua acá. ¿Listo? Dentro del agua que yo tengo ahí, supongamos que es un agua residual, dentro del agua que yo tengo ahí, yo tengo materia orgánica. ¿Listo? Materia orgánica. Está este pedacito de materia orgánica, este puntico de materia orgánica y este otro puntico de materia orgánica. ¿Qué significa la demanda biológica de oxígeno? Es qué tanto oxígeno, cuál es la cantidad de oxígeno que necesito yo para poder degradar esto, esto y esto, pero no degradarlo de cualquier forma, sino lo que yo voy a hacer es que lo voy a degradar naturalmente. ¿Cómo se degrada naturalmente? Mediante los microorganismos que se encuentran presentes en el agua. Es decir, ¿qué tanto oxígeno necesita este animalito verde para comerse esta cosita café de aquí, para degradar esta materia orgánica de aquí?
y para degradar esta de aquí, y para degradar esta de aquí. Obviamente, entre más materia orgánica haya, pues más oxígeno van a necesitar los microorganismos para degradar, para comerse estas pepitas café de acá, esta materia orgánica que hay acá. Por lo tanto, entre mayor demanda biológica de oxígeno tengo un agua más contaminada, con más materia orgánica. Bien. Y la otra es la demanda química de oxígeno, que la demanda química de oxígeno incluye la degradación biológica de la materia orgánica, pero también incluye la materia orgánica que no se degrada de forma biológica, es decir, que no degradan los animalitos, sino que se degrada de forma química, es decir, por procesos, por ejemplo, de oxidación o de reducción que se van dando dentro de las aguas. Bien. Entonces, eso es la DBO y la DQO. Otro parámetro importante en las aguas residuales es el nitrógeno amoníacal y los nitratos. Bien, el nitrógeno amoníacal y los nitratos que también se pueden cuantificar pues mediante diferentes metodologías, casi siempre son espectrofotométricas. Otro, por ejemplo, es el fósforo total, los nitritos. Los nitritos obviamente van a estar muy relacionados también pues con los nitratos. Los sulfuros, listo, que habla precisamente pues del contenido de azufre, ¿no? Del contenido de azufre, y que también son medibles en el agua residual. Bien, entonces esos son como los principales parámetros de las aguas residuales. Bien. Entonces, continuemos con la parte de la explicación de los sólidos. Esto también necesito que lo tengan muy claro, y que ya desde este momento empiecen a diferenciar lo que son los sólidos que hay presentes en el agua residual. Entonces, los sólidos totales, que los vamos a poner aquí como los ST, los sólidos totales, ¿listo? Se dividen están compuestos o se dividen en los sólidos totales suspendidos o los sólidos suspendidos totales, que son los SST, ¿listo? Que es la porción de los sólidos totales que permanece retenida al atravesar un filtro. Es decir, imagínense ustedes que tienen un agua y a esa agua ustedes les ven muchas partículas ahí. Si ustedes atraviesan esa agua a través de un filtro, pues todas las partículas van a quedar ahí en el filtro. ¿Listo? Entonces, esos son los sólidos suspendidos totales. Y los otros son los sólidos disueltos, o los sólidos, o los SD. ¿Listo? Los sólidos disueltos son aquellos que, a pesar de que usted los pasa por un filtro, el agua todavía sigue viéndose turbia, porque lo que le está dando la turbidez al agua no son las partículas, sino son los sólidos que están ahí disueltos, que ya se encuentran disueltos en el agua. Estos últimos están generalmente asociados a la cantidad de sales inorgánicas, materia orgánica y materiales disueltos presentes. Entonces, ¿qué concluimos a partir de este párrafo? Que si nosotros sumamos los sólidos disueltos más los sólidos suspendidos totales, pues al final vamos a tener la cantidad de sólidos que existe en el agua residual. Si sumamos los sólidos suspendidos totales y los sólidos disueltos, tenemos sólidos totales. A su vez, los sólidos totales también pueden dividirse en sólidos totales fijos o sólidos totales volátiles. ¿Listo? Los sólidos totales son residuos de material que quedan en un recipiente después de la evaporación en una estufa de 103 a 105 grados durante 2 horas. Entonces, esto era algo que normalmente hacíamos en el laboratorio, y era tomar el agua, una muestra de agua, y empezar a evaporarla. Entonces, llevamos el agua a la estufa durante 2 horas. Eso lo hacemos hasta que el agua tenga más o menos una temperatura de 103 a 105 grados. Cuando alcance esa temperatura se deja durante 2 horas, y todo el material que quede en el recipiente después de que se evapore toda el agua, esos son los sólidos totales. Pero luego nosotros podemos subir aún más la temperatura. Esto no se puede hacer con una estufa, sino hay que hacerlo con un equipo especial que se llama una mufla. Esa mufla alcanza temperaturas de 550 grados, pues fácilmente, 550 grados, se deja durante 2 horas, y los sólidos que queden después de que tengamos eso a 550 grados durante 2 horas, esos sólidos corresponden
a los sólidos totales fijos. Esos son los sólidos totales fijos. Y los que se evaporaron, digamos, los que se fueron, los que no quedaron ahí durante el muflado, los sólidos que no quedaron ahí durante el muflado, corresponden a la fracción de los sólidos totales volátiles, ¿listo? Que son los compuestos que se perdieron durante la evaporación. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a fijarnos un momento en estos Erlenmeyers que hay acá. Entonces, supongamos que aquí tenemos la muestra del agua, ¿listo? Entonces, lo que le hacemos primero es revisar cuántos sólidos totales hay. Entonces, lo dejamos a 103 grados durante 2 horas y después de eso tuvimos que habían 10 gramos de sólidos, ¿listo? 10 gramos de sólidos. Esos 10 gramos corresponden a los sólidos totales, ¿listo? Pero después los llevamos a 550 grados. Esos sólidos los llevamos a 550 grados y los dejamos durante 2 horas. Después de esas 2 horas, yo ya no voy a tener 10 gramos, voy a tener menos, porque van a haber algunos sólidos que también se evaporaron, porque esa temperatura es muy alta. Entonces, de esos 10 gramos, aquí dentro de Erlenmeyer, yo solamente quedé con 3 gramos. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 3 gramos me quedaron aquí en el Erlenmeyer y 7 gramos se me evaporaron. ¿Listo? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿esos 7 gramos son los sólidos fijos? ¿Son los sólidos totales fijos o son los sólidos totales volátiles? Creo que son los volátiles porque son los que, si se pierden 7, dice que son los compuestos que se pierden durante durante la alzada de temperatura que llega a 550. Ajá, exactamente, Julián. Como usted bien lo explica, esos sólidos que se perdieron, esos 7 gramos que se perdieron correspondían a los sólidos totales volátiles. Y estos 3 gramos que yo tengo aquí, pues como fueron los que quedaron ahí en el Erlenmeyer, pues corresponden a los sólidos totales fijos. ¿Entienden esto, chicos? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Ok, bien, perfecto. Llegamos claritos después de Semana Santa. Bueno, bien, sigamos con la siguiente diapositiva. La de BO5, que como les explicaba a ustedes y que quiero que esto no lo olviden jamás, es la cantidad de oxígeno empleado por los microorganismos, ¿listo? Pero fíjense que aquí hay una variante de lo que estábamos viendo anteriormente, y es que le pusieron aquí un número 5, ¿listo? ¿A qué se debe que le hayan puesto ahí el número 5? Esto se debe, chicos, a que la prueba que uno hace en el laboratorio para poder calcular la cantidad de DBO o la cantidad de demanda biológica de oxígeno o bioquímica de oxígeno es la prueba de la DBO5. ¿Por qué DBO5? Porque tiene ese 5 ahí. Porque esa prueba se realiza durante 5 días. ¿Listo? O sea, la prueba dura 5 días. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? Les voy a explicar en qué consiste la prueba para hallar la DBO. Usted llega y va a campo, va al cuerpo de agua que quiere hallar la cantidad de DBO y lo primero que hace es, antes de sacar la muestra, es medir el oxígeno disuelto. Miden el oxígeno disuelto. Entonces, el oxígeno disuelto, ahí en la medición in situ, digamos, les dio, no sé, 300, vamos a poner 300 miligramos litro, ¿no? Porque la DBO se mide en miligramos sobre litro. Entonces, la medición le dio 300 miligramos sobre litro. Posteriormente, lo que usted hace es tomar una muestra, ¿cierto? Tomar una muestra en algún recipiente, ¿listo? Y llevarla al laboratorio. Cuando usted lleva esa muestra al laboratorio, lo siguiente que hace es, usted tiene que a esa muestra agregarle algunos compuestos químicos que evitan que las bacterias que hayan dentro de esa agua se mueran. ¿Me entienden? Ustedes tienen que evitar que esas bacterias se mueran
Y para eso usted les agrega, digamos, como un alimento, ¿listo? Como un alimento para que las bacterias puedan seguirse reproduciendo normalmente y puedan seguir degradando la materia orgánica. Entonces, y usted va a dejar esa muestra ahí con, con lo que le agregó y con las bacterias que ya tenía el agua, lo va a dejar durante 5 días. A los 5 días usted va a ir nuevamente al laboratorio y ¿qué va a hacer? Va a medir nuevamente el oxígeno disuelto. Lo normal, chicos, lo normal es que el oxígeno disuelto haya disminuido, ya sea poco, ya sea mucho, lo normal es que haya disminuido porque la materia orgánica pues se tuvo que ir degradando, o digamos, los microorganismos tuvieron que irla degradando. Para degradarla consumieron este oxígeno que había aquí, estos 300 miligramos litro. Entonces, supongamos que el oxígeno disuelto, después de los 5 días, ustedes fueron y midieron nuevamente el oxígeno disuelto, y esta vez el oxígeno disuelto les dio 120 miligramos por litro. ¿Listo? 120 miligramos por litro, sobre litro. Entonces, ¿cuánto oxígeno se consumió durante los 5 días que yo tuve la muestra ahí? 180 miligramos. 180 miligramos litro. Esos 180 miligramos litro corresponden al valor de la DBO. Esa es la DBO. Entonces, nosotros mediante esta prueba ya hallamos la DBO. Nosotros podríamos decir que la DBO en la muestra de agua era 120 miligramos litro. ¿Listo? Entonces, esa es la prueba de la DBO5, así se calcula cuál es la cantidad de DBO que hay en una muestra de agua. No sé si haya quedado claro. Bueno, bien. Ahí fue mucho. Bueno, bien. Ya después de la de cubo, de la DBO, hablamos también de la de cubo, que ya la habíamos mencionado anteriormente, y es la demanda química de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno también requerido para oxidar la materia orgánica, pero ya no es de forma biológica, sino que se realiza por medios químicos. Normalmente para medir esto, lo que uno hace es agregar un oxidante químico fuerte, como por ejemplo el dicromato de potasio en medio ácido. Entonces, agregamos dicromato de potasio a la muestra y vemos cuánto es la cantidad de oxígeno que quedó después de agregar ese dicromato de potasio. Entonces, es muy fácil. Normalmente esto tiene también una coloración que, bueno, desafortunadamente pues no estamos en el laboratorio para mostrarles cómo se hace, pero se realiza mediante el espectrofotómetro y dependiendo del color que tome la muestra, pues se determina cuál es el valor de la DQ. El valor de la DQ es siempre superior a la DBO. Esto es súper importante, chicos. Esto es súper importante que lo tengan siempre en cuenta. Y es que el valor de la DQ siempre tiene que ser... el valor de la DQ siempre tiene que ser superior al de la DBO5. ¿Por qué? Porque toda la DBO está incluida dentro de la DQ. Toda la DBO está incluida dentro de la DQ. Pero hay cosas de la DQ que no son DBO. ¿Me entienden? Es como decir, todas las mujeres son seres humanos. Eso es verdad, ¿cierto? Todas las mujeres son seres humanos. Pero no todos los seres humanos son mujeres. ¿Me entienden? Lo mismo pasa con la DBO y la DQ. Toda la DBO hace parte de la DQ, es DQ, pero no toda la DQ es DBO. ¿Me entienden eso? Sí, señor. ¿A qué se debe eso? Muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse químicamente, o sea, ser parte de la DQO, pero no biológicamente, que es la DBO. La DBO suele emplearse para comprobar la carga orgánica de las aguas residuales municipales e industriales, o sea, de las ARD y de las ARI biodegradables, sin tratar y tratadas. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, si ustedes quieren saber
qué tan bien o qué tan efectivo está siendo el tratamiento del agua residual. Una de las cosas más fáciles para saber eso es, esta es el agua que entra, esta flechita representa el agua, voy a hacerla más linda. Y voy a hacerla de otro color. Esta flechita representa el agua residual que entra a la planta de tratamiento, ¿listo? A la que ustedes diseñaron. Ustedes quieren saber qué tan efectiva es. Esta flechita representa la entrada de la DBO, ¿listo? La entrada de la DBO. Y esa entrada de la DBO está alrededor de los 500 miligramos litro. Entonces, 500 miligramos litro tengo yo a la entrada de mi planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, aquí tengo la planta de tratamiento de aguas residuales. Este cuadrito representa la planta de tratamiento de aguas residuales. Y resulta que a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, la DBO es de 5, no, 5 no, muy poquito. Tampoco somos tan buenos diseñando plantas aún. Entonces, 50 miligramos litro. ¿Listo? Eso tengo yo después de que traté el agua residual. Después de que traté el agua residual, tengo yo 50 miligramos litro. Si a la entrada tenía 500 miligramos litro y a la salida tenía 50 miligramos litro, ¿cuál es la eficiencia en porcentaje? ¿Cuál es la eficiencia en porcentaje de remoción que yo tengo de DBO? Chicos, ¿cuál es la eficiencia de remoción de la DBO? Si a la entrada tengo 500 y a la salida tengo 50. O sea, la cantidad que pierde. La eficiencia de la remoción. En ¿Cuánto dice? En porcentaje, porcentaje. 90%, 95%. 90 o 95 dice. John Felipe nos dice que 90%. ¿Por qué el 90%? John. Sí, 90, profe. No sabe. John dice que 90, pero no sabe por qué. Johan, ¿por qué 90? Yo hago unos cálculos raros, pero ¿Cómo los hizo Johan? bueno, 500 mililitros Profe, son 10%. el 100%. Lo que hice, pues, Voy básicamente, a ir anotando acá lo que me va diciendo para que todos estemos como en sintonía. Entonces, usted dice que 500 Pues una regla de 3, ¿no? 500 miligramos litro son el 100%, ¿sí o no? sí, señor. Ok, ¿y qué más dijo usted? Yo hago un proceso raro, yo no. Mejor alguien que lo explique con regla de No. 3 o algo así. No, así está bien como usted lo haga. Bueno, yo lo que hice fue como tratar de igualarlo a que hayan ceros, entonces pues lo dejé en 1000, que es el 100%, y al 50 pues le sumé otros 50, que son 100, y eso contribuye al 10%, bueno, 90% sería el resto. Ok, bien, le entiendo. Entonces, lo que hizo Johan en su cajita y lo que nos trató de explicar es que lo que él hizo fue, estos 500 de acá le restó estos 50 de acá. Y eso le dio 450. ¿Para qué restó? Porque esa resta lo que le da a él es la cantidad de DBO que se removió. Si salieron 50 y yo entré con 500, yo removí 450. Y eso es lo lógico. ¿Listo? Entonces, ustedes están acostumbrados a hacer una regla de 3 aquí, pero técnicamente lo que uno hace es un factor de conversión, como uno lo hace en química, como uno lo hace con las unidades, como uno lo hace con todas estas cosas, igual se hace acá. Entonces, lo que ustedes tienen es, ustedes dicen que removieron 450 y quieren saber la eficiencia de remoción. Entonces, lo que tienen que hacer es pasar estos 450, pasarlos a porcentaje, ¿listo? Entonces, lo que ustedes hacen aquí es un factor de conversión. En lo que van a hacer es convertir estos 450 miligramos litro, los van a pasar a porcentaje. ¿Cómo van a pasar eso a porcentaje? Pues simplemente ustedes ya saben que 500 era el 100% de la DBO que había. Por lo tanto, si ustedes quieren cancelar los miligramos litro de estos 450, pues abajo tendrán que ir los miligramos litro
o sea, 500, ¿cierto? Y esos 500 representaban el 100%. Para que al final se les cancelen los miligramos litros de aquí con los miligramos litros de aquí y ya simplemente les quede en porcentaje, ¿cierto? Entonces, 450 por 100 dividido 500, si ustedes hacen eso ahí en su casita, en su calculadora, eso les va a dar 90%. ¿Listo? Es decir, que la planta de tratamiento de aguas que yo tengo tiene una eficiencia de remoción de la DBO del 90%. ¿Me entienden? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, me dijo. No. ¿Seguros todos entendieron esto? Sí. Yo sí. Igual yo sé que ustedes lo pueden hacer de otro método, así como lo hizo Johan, pues ya él tiene claro cómo es lo que lo hace en su cabeza. Los que hagan regla de 3 también está bien. Lo importante es que todos entiendan y a todos nos dé el mismo resultado. No todos tienen que hacerlo igual como lo hice yo, pero pues, es la forma como yo lo entiendo y como me parece más fácil explicarlo y que entiendan muchas cosas de aquí en adelante en su carrera, muchas cosas de conversión. Bien. La de Q2 se usa para comprobar la carga orgánica de aguas residuales que o no son biodegradables o contienen compuestos que inhiben la actividad de los microorganismos. Bien. Continuemos. Ya hablando del tratamiento, ¿listo? Ya hablamos de los parámetros a tener en cuenta dentro de las aguas residuales. Ahora vamos a hablar de el tratamiento que se le hace, lo que hay dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, los procesos que allí se llevan a cabo. Nosotros ya vimos a grandes rasgos, como les decía al principio de la presentación, nosotros ya vimos a grandes rasgos cuáles son esos procesos, pero vamos a ver ahora sí estrictamente lo que se hace en las plantas de tratamiento de agua. Entonces, para empezar, lo más importante, chicos, lo más importante a la entrada de cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales es que ustedes tengan algo para poder medir y para poder regular el caudal. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de la cantidad de agua que usted que esté entrando a su planta, que esté entrando al tratamiento, esa cantidad de agua también va a ser determinante para saber la eficiencia. Por ejemplo, si ustedes diseñan todo un sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar 20 metros cúbicos por segundo de agua y en algún momento el caudal se subió a 40, pues la eficiencia les va a bajar a la mitad. Puede ser un ejemplo. Digamos, el ejemplo de ahorita, teníamos 90% de remoción de la DBO, ¿cierto? Pero ese 90% se da si uno tiene un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, pero resulta que no, que ahora está llegando 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? La eficiencia del 90% ya no va a ser 90%, sino que va a ser mucho menos, 45%, por ejemplo. Entonces, imagínense lo importante que es medir el caudal y también poder regularlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? A las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, supongamos que Villavicencio tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, que no la tiene, y aún no entiendo por qué, pero supongamos que la tiene, ¿sí? Y todas las aguas llegan a esa planta. Existen momentos del día, todo el día está llegando agua residual ahí, porque todo el día sale agua residual de alguna casa, de algún, ¿me entienden? De algún lugar está saliendo agua residual, o de la misma agua lluvia. Pero entonces, imagínense que en el día hay unos momentos donde más se genera agua residual. ¿Cuál creen ustedes que puede ser, o cuáles creen ustedes que pueden ser los momentos donde más se genera agua residual en un municipio? Las horas pico. Exactamente, Juan José, son las horas pico, porque es a la hora en que todo el mundo se baña, en que todo el mundo se va al baño, en que todo el mundo abre los grifos, ¿me entienden? Entonces, a esa hora siempre hay un pico de caudal, hay un aumento del caudal. Entonces, la planta tiene que tener en cuenta eso. Imagínense que además estuviera lloviendo, pues ese pico de caudal, del caudal que llega a la planta, va a ser aún más alto. Entonces, yo tengo que estar regulando ese caudal, porque si me llega mucho caudal, yo no lo puedo tratar todo, porque si no me va a bajar mucho la eficiencia de mi tratamiento.
Entonces lo que tengo que hacer es o desviarlo o pararlo un momento, tratar de almacenarlo, de restringirlo un momento, mientras que disminuye ese pico, ¿listo? Mientras que baja el pico de acá. Baja el pico y yo ya puedo tener nuevamente la eficiencia del tratamiento. Entonces, por eso es súper clave y súper importante poder medir y poder regular el caudal. Hay muchas formas de hacerlo, lo van a aprender seguramente en mecánica de fluidos, en tratamiento de aguas, hay canaletas Parshall, hay macromedidores, existen para regular el caudal bypasses, bueno, existen un sinfín de formas para poder medir y para poder regular ese caudal. Lo segundo que hay que hacer después de medir y después de regular el caudal es retirar estos sólidos, los sólidos flotantes de mayor tamaño y la arena. ¿Listo? Esos sólidos flotantes y la arena, además que a veces también puede ser la grasa, acuérdenme por favor, esto ya lo vimos, ¿cómo retiramos los sólidos flotantes de gran tamaño? ¿Cómo se retiran? ¿Mediante qué proceso? Filtración, ¿no? No. No había dicho que se ponía un filtro como si fuera, entraba el agua por una tubería y luego entraba como a una parte y luego a esa parte se dejaba pasar a la siguiente sección y de ahí entraba partes más pequeñas y luego otra parte más pequeña hasta que se hacía cada vez los sólidos más pequeños y al final solamente cojaban una cola y solamente pasaba el agua. Ok, eso que está explicando Julián, que efectivamente es cómo se retiran los sólidos, no son filtros. Eso se llaman cribas. Se llama cribado, así como lo dice Johan. No confundan, por favor, no confundan la filtración con el cribado. Lo que se utiliza para remover los sólidos son unas rejillas y esos se llaman cribas. Esos no son filtros, son cribas. ¿Listo? Y efectivamente es como lo dice Julián. Unas rejillas que van disminuyendo cada vez más su tamaño para ir removiendo los sólidos cada vez de menor tamaño. La arena se remueve mediante algo que se llaman desarenadores, muy fácil. Lo único que hace simplemente es como tener un tanque y esperar a que la arena se caiga, se sedimente. Y el agua pues sigue normalmente. La grasa, ¿cómo se retiene? Mediante las trampas de grasa. Ustedes saben que la grasa no se, como el aceite, no se mezclan con el agua, son sustancias insolubles. Entonces, lo que se hace es simplemente por ese cambio de densidades esperar a que la grasa quede en la parte superior del agua, retirarla y que el agua siga su proceso ya sin esa grasa. Esas son trampas de grasa. De hecho, en los casinos y en las comidas, en los restaurantes, tienen siempre, lo normal es que tengan trampas de grasa. Listo. Luego de esto, luego de hacer este proceso de aquí, entonces ya vamos con este y vamos con este, se realiza la preaireación, ¿listo? Cuyas funciones son a, eliminar los compuestos volátiles presentes en el agua servida, eliminar los compuestos volátiles presentes en el agua servida, en el agua residual. Cuando ustedes vean algo que dice agua servida, quiere decir agua residual, que se caracterizan por ser malolientes. Entonces, ¿qué pasa? Una de las claves, mejor dicho, es que desafortunadamente no pudimos hacerlo, pero una de las cosas más difíciles y más tenaces que hay de trabajar en una planta de tratamiento de agua residual es el olor. Eso huele a 1000 muertes. El tratamiento las plantas de tratamiento huelen a muertes. Imagínense el agua residual de todas las casas llegar ahí a lo que huele. Eso huele muy, muy fuerte. Son olores demasiado fuertes. Comparables por ejemplo, a un relleno sanitario. Son olores de verdad putrefactos. Y entonces, sí, rico, y es probable que alguno de ustedes alguna vez termine trabajando en una planta de tratamiento de aguas residuales, pues porque es a lo que nos dedicamos. Y una de las formas más eficientes de poder disminuir esos olores, esa cantidad de olores, es hacer una buena aireación. Porque con esa aireación yo elimino las sustancias volátiles y esas sustancias volátiles son las que en mayor parte le dan ese olor tan fuerte al agua. Esas son las sustancias
que son malolientes. Entonces, si yo hago una buena aireación, garantizo de que se disminuya mucho la cantidad de olores en el agua. No, como es agua residual, no se puede hacer aireación por bandejas. Alguna vez en la clase anterior yo les nombré la aireación por bandejas. Una de las formas más fáciles de hacerla y que he visto yo que la hacen, por ejemplo, es hacer, bueno, pueden hacer una caída de agua como un tipo de cascada o algo así, eso ya le da aireación al agua. Pero otra forma de hacerlo, que yo he visto muy a menudo también, es algo que se conoce como un tornillo sin fin. ¿Listo? Un tornillo sin fin. Entonces, de tarea, ustedes van a buscar las foticos, ¿listo? Las foticos de esto que yo les voy nombrando acá. Entonces, ustedes van a buscar la petar salitre, ¿listo? Busquen la petar salitre. La petar salitre, o sea, la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre, es la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá. Entonces, obviamente, al ser la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá, pues esa es una de las plantas que trata mayor caudal en el país. ¿Por qué les pongo las de Bogotá? Pues porque en Villavicencio no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos toca ver la del vecino, ¿no? Yo espero que algún día alguno de ustedes pues sea el que diseñe la planta de tratamiento de aguas residuales de Villavicencio y le ponga petar, no sé, un nombre de esos bien llaneros. Petar el Gabán o alguna vaina de esos pájaros de por acá. Profe, en ese tipo de plantas es donde los compuestos volátiles son malolientes. ¿Así es? Sí, en todas las plantas de tratamiento de aguas residuales, todas las aguas residuales tienen muchos compuestos que generan olores bastante fuertes. Y entonces por eso necesitas hacerse la preaireación, porque con la preaireación yo elimino esas sustancias que dan mal olor. En la petar salitre, lo que les decía, lo que hay para hacer esta aireación, lo que se utiliza para producir la aireación es algo que se conoce como un tornillo sin fin. Entonces, una de las cosas que van a hacer es buscar la fotografía del tornillo sin fin que hay en la petar salitre, para que ustedes me entiendan cómo funciona eso, ¿listo? Entonces, en realidad es muy fácil, el tornillo va girando y va elevando el agua y los sólidos pues van cayendo porque no tienen cómo seguir hacia la parte de arriba. Pero quiero que vean la fotografía y trate de entender cómo funciona el tornillo sin fin que hay en la planta de tratamiento del salitre. Bien. También una idea este semestre era llevarlos a la planta del salitre y a la de Restrepo, pues que son dos plantas de tratamiento de aguas residuales, pero obviamente son completamente diferentes. Es decir, no es lo mismo tratar las aguas residuales que salen de Bogotá y las aguas residuales que salen de Restrepo. Son poblaciones completamente diferentes en cuanto a